Saludos cordiales, Ecuador, gracias por estar con nosotros. Esta es una edición especial del programa En la Polémica. El pasado 17 de febrero se cumplió el proceso electoral en el cual fue reelegido el economista Rafael Correa para un nuevo periodo presidencial. En ese sufragio, el segundo en votación fue Guillermo Lasso Mendoza. Su votación fue de 1.950.000 votos, equivalente al 22,68%. El señor Lasso ha estado ausente de la presencia pública durante los últimos 4 meses, casi coincidiendo con los acostumbrados 100 días que se concede a un gobierno para hacerle una valoración. Durante este tiempo se han registrado varios acontecimientos que requieren la reflexión y el comentario de un protagonista de la vida política del país que a esta hora tiene un espacio claramente ganado, claramente establecido. La ley de comunicación, el caso del ex agente de la CIA, Edward Snowden, la renuncia a los aranceles preferenciales que da los Estados Unidos a ciertos productos que provienen del Ecuador, la ley minera, en fin, una serie de sucesos que merecen ser glosados y discutidos. Hoy en el programa En la Polémica tenemos la presencia del dirigente del Movimiento Creo y ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Queremos hacer una alerta, una advertencia, en el sentido de que las respuestas, preguntas, opiniones y comentarios del señor Lasso son de su completa responsabilidad. Este canal y este programa no se hacen responsables de los contenidos de las declaraciones de nuestro invitado. Les habla Andrés Carrión, con licencia de periodista profesional número 171192. Gracias por acompañarnos, señor Lasso, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, muy amable por esta invitación. Me sonreía por las dos aclaraciones. ¿Se hace usted el responsable de lo que va a decir ahora? Por supuesto, siempre lo he sido. De alguna manera su afirmación es obvia, no es necesaria. La comprendo, la entiendo que hoy la ley de comunicación haga necesaria ese tipo de advertencias que son obvias, que cada persona es responsable de sus dichos, de sus actos, pero me sonreía porque son las nuevas costumbres del periodismo que busca acoplarse a una ley que desde mi punto de vista de un demócrata, como pretendo ser, que respeta una democracia liberal, no le ve ningún sentido a la existencia de una ley que pretenda reglamentar la libertad de expresión en el Ecuador. Vamos a conocer su opinión sobre algunos de los temas que tiene esta ley que ha entrado ya en vigencia, pero antes quisiéramos conocer por qué su ausencia en la presencia pública del país. Bueno, dos motivos. El primero y fundamental es que nosotros entendemos la oposición como un ejercicio serio, como un ejercicio decente, un ejercicio que requiere el análisis profundo de los datos, de la información para poder emitir opiniones, en algunos casos coincidentes, en otros contraria a las opiniones del gobierno. Por lo tanto, también esta característica de seriedad requería un espacio de silencio, porque no queremos agotar a los ecuatorianos con una innecesaria, frecuente presencia en los medios de comunicación. Entiendo la oposición como una presencia frente a acontecimientos importantes como la ley de comunicación, por ejemplo. Hay ciertos acontecimientos que requieren la presencia suya. Por supuesto que sí. ¿En su condición de líder, de dirigente de la oposición? Sí, la segunda condición es la que fuera de cámaras le explicaba. Tuve un accidente que me obligó a guardar reposo durante 3 meses hasta restablecer totalmente mi salud. ¿Ya está recuperado ahora? Sí, totalmente recuperado. ¿Ya puede gastar suela sin problema? Sin ningún problema. En recorridos por el país, por las distintas ciudades y campos de nuestro supuesto país? Que sí, por supuesto que sí. Esto de líder de la oposición le planteo porque los resultados de la elección de febrero le conduce a uno a pensar que usted se ubica en el segundo lugar de esta contienda y que por lo tanto puede en un momento dado representar a un sector de la población. Casi un cuarto de la población ecuatoriana votó por las listas 21 de Creo y votó por esta opción presidencial. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, como lo dije el 17 de febrero, no vamos a abandonar a nuestros votantes, vamos a representarlos
y vamos a decir las cosas con la claridad que nos caracteriza. Y desde la otra orilla, ¿usted cree que el presidente de la República considera que es bueno tener un contrincante como usted eventualmente? Más allá del presidente, yo creo que la democracia ecuatoriana requiere pesos y contrapesos. Requiere un gobierno, que ya lo tiene, y requiere también una oposición. Pero no solamente requiere un contrapeso en el campo político, requiere también un contrapeso en el campo de la libertad de expresión, de los medios de comunicación. Yo reconozco en los medios de comunicación ese valor de contrapeso un gobierno como una forma de contribuir a la democracia en una sociedad, en un país. En circunstancias en que se debilita la presencia de los medios de comunicación, en circunstancias en que hay un control, un dominio de todo el escenario, la posibilidad de que desde la oposición, desde el movimiento Creo, se pueda realizar una confrontación política, por cierto, al régimen, ¿es posible? Por supuesto o ya que sí. casi estamos perdidos, No, derrotados. en lo absoluto, no estamos perdidos y tenemos todo el derecho de expresar nuestros puntos de vista y tener claro que nuestra oposición tiene un objetivo muy claro, la lucha contra la pobreza en el Ecuador. Eso es lo que nos motiva a estar en política, eso es lo que nos motiva a emitir nuestros criterios, nuestras opiniones. Nosotros, como lo he dicho siempre, no tenemos enemigos, tenemos adversarios, tenemos una manera de ver la vida distinta, una manera de ver la política distinta, una manera de ver el desarrollo del país y de la sociedad ecuatoriana distinta y queremos aportar con nuestros puntos de vista. En el orden regional o en el momento histórico que viven los países de nuestro continente, ¿usted cree que hay espacio para una propuesta distinta a la de la revolución, a la de la izquierda, a la del bolivarianismo? No sé, ¿hay la posibilidad de un espacio diferente como el que usted plantea? Una cuarta parte de la población ecuatoriana quiere eso y votó por eso, votó por nuestras ideas, las ideas de libertad, las ideas que respetan los derechos individuales de las personas, las ideas que nosotros hemos propuesto respecto al desarrollo del país, la necesidad de un cambio del modelo de desarrollo, que no podemos seguir dependiendo exclusivamente del petróleo, tampoco podemos depender excesivamente del endeudamiento público, necesitamos diversificar la economía, abrir espacios de oportunidad, integrarnos al mundo. Yo dije en campaña, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, lo cual implica integrarnos en el comercio, en la inversión, y estas son ideas sin duda alguna, en estos días totalmente contrarias a las que ha expresado el gobierno y el presidente de la República. Sí, pero es en un cuarto de la población. Sí, pero tiene derecho a expresarse. Ah, pues a expresarse sí. Por supuesto que pero sí. Pero no sé si a gobernar. Bueno, eso lo veremos en un futuro, claro. Hoy los ecuatorianos mayoritariamente se expresaron a favor de una propuesta con la que nosotros no compartimos, pero tenemos que respetar esa decisión de los ecuatorianos. Pero así como respetamos esa decisión, tenemos también el derecho de representar ese punto de vista de casi un cuarto de la población ecuatoriana que piensa distinto, que quiere un país de oportunidades en un ambiente de libertad y de respeto. Ahora, le he planteado el tema regional para ver un poco lo que pasa en la geografía de nuestro continente. Hay una tensión en el Brasil, es evidente, hay una crisis en Venezuela, hay denuncias de corrupción en Argentina. ¿De alguna manera esta es una señal de que podrían estar cambiando los vientos desde su perspectiva? Sí, siempre hay la teoría del péndulo. Hoy el péndulo tiene un viraje hacia la izquierda y ya veremos, y ya han pasado 6 años de este gobierno, ya vemos agotamientos en el modelo en los países que usted señala. Y vemos también en América Latina países que han abrazado el camino del progreso a través de la integración de sus economías, a través de la apertura al mundo, convocando la inversión extranjera, convocando al desarrollo del comercio con los países no solamente de la región y del mundo, como son Colombia, Perú, Chile, junto con México, que se han aliado ahora en esta instancia de la Alianza del Pacífico, donde debe de estar el Ecuador, porque es ahí donde vamos a encontrar las mejores oportunidades para luchar contra la pobreza, generar empleo y obviamente lograr el desarrollo del país. El espacio de la oposición es justamente enfrentar este tipo de declaraciones, de entrevistas, o es el espacio del Parlamento. Le hago la pregunta en atención a que el movimiento suyo, al interior de la Asamblea, poca posibilidad tiene de hacer oír su voz. Bueno,
Yo creo que hay varias instancias a través de las cuales uno puede expresar su punto de vista. Uno es la Asamblea. Ciertamente que hoy numéricamente no tenemos un espacio para determinar el rumbo de un proyecto de ley o una decisión del gobierno en el Parlamento. Sin duda alguna, numéricamente no lo podemos, pero eso no significa que debamos de renunciar al derecho de expresar nuestros puntos de vista, de expresar nuestras opiniones, de expresar un rechazo como el bloque lo expresó a la aprobación de la ley de comunicación. Y que tuvo una posición más bien cercana al régimen y la ley minera. Sí, ¿por qué? Porque eso implica el desarrollo del país. Nosotros estamos de acuerdo con la promoción de la inversión, con la necesidad de diversificar la economía ecuatoriana, no depender solo del petróleo. Por lo tanto, la minería es una oportunidad. Y claro, somos una oposición que lo que promueve es la lucha contra la pobreza. Y si hay una oportunidad, una propuesta del gobierno que implica una herramienta eficiente para lograr ese objetivo, pues la vamos a apoyar. ¿Y no hay el riesgo de pensar que el gobierno se derechizó o que usted se izquierdizó? No, yo creo que hay una coincidencia en materia de generar inversión y empleo. Ya, quisiera preguntarle lo de la ley de comunicación, que algo conversamos al inicio. ¿Cuáles son los riesgos de tener una ley como la que está concebida, en donde hay un control, hay una regulación, hay una presencia de lo público extremadamente significativa frente a la libertad de expresión? Quisiera comenzar, Andrés, si usted me lo permite, repitiendo algunas declaraciones que hice en campaña. Para mí la libertad de expresión no se la puede calificar como pública o como privada. La libertad de expresión es un derecho humano y así está consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos. En campaña dije con claridad, no estoy de acuerdo con una ley de comunicación. Como demócrata que pretendo ser, respetuoso de una democracia liberal con independencia de poderes, desde mi punto de vista, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en una democracia liberal, como un contrapeso al poder. Por lo tanto, yo no creo en una ley que pretenda reglamentar la actividad de los medios de comunicación independientes. Más bien, a mí lo que me preocupa no solamente es lo que está escrito en la ley, me preocupa más lo que debió haber contenido la ley y no contiene esa ley, que es la reglamentación a los medios llamados incautados y a los medios públicos que están bajo el control del gobierno y que de alguna forma no cumplen esa función de contrapeso del poder y que en alguna medida responden a un lineamiento del gobierno cuando deberían de ser medios que son de propiedad de toda la sociedad ecuatoriana, que respondan a una propiedad tripartita del gobierno, de la asamblea y de la sociedad civil representada por las universidades, para que ellos decidan un consejo editorial que actúe de manera independiente al gobierno y establezca una línea editorial que responda a las necesidades de un pluralismo en la sociedad ecuatoriana. Este contrapeso que usted refiere me parece que es fundamental en términos de opinión pública, pongamos así, de expresión pública, de libertad de expresión, el tener la opción de conocer uno y otro y también saber lo que se piensa desde una y desde otra orilla. El riesgo es que los medios y los periodistas nos convirtamos en un momento dado en actores políticos. Y ese no es nuestro espacio. Y los actores políticos están ausentes. Y entonces nos corresponde en un momento dado llenar ese vacío y ese es un error. Aquí permítame discrepar con usted. Yo encuentro el valor de medios independientes como el contrapeso del poder en la democracia. ¿En lo político? En alguna manera actúan políticamente, pero de eso no hay que rasgarse las vestiduras. Es parte de un juego democrático, del ejercicio de la libertad en democracia. Por lo tanto, pero es que no hay somos que... partido político. No, si no estamos hablando, nadie les pide que sean partidos políticos, pero yo reconozco que son un contrapeso fundamental en una democracia, generando opinión, haciendo un periodismo investigativo, haciendo un periodismo que haga de contrapeso del poder y que de alguna forma contribuya a este libre juego necesario en una democracia liberal. ¿Y cuál es el rol de los políticos entonces? El rol de los políticos... ¿Por qué se nos quieren meter a nosotros en el escenario político cuando es la tarea de los políticos la de llevar adelante la oposición en este caso? Nuevamente, Andrés, en primer lugar, los políticos, ya lo puedo decir así, estamos nosotros aquí, los políticos estamos para responder las preguntas que ustedes nos hacen, pero no hay que rasgarse las vestiduras.
no hay que tener complejo de que un medio de comunicación independiente actúe como contrapeso del poder. Eso es necesario, es la manera de contribuir al desarrollo de la democracia. Una democracia en un ambiente de libertad, sin temor. Esta introducción con la que usted ha hecho una entrevista casi me hace sentir que estoy en Cuba, porque usted ha debido cumplir una serie de disposiciones para ponerse en salvaguarda de lo que pudiera suceder luego de esta entrevista en función o bajo el amparo de la actual ley de comunicación. Yo creo que usted tiene que sentirse libre y no tener la preocupación de actuar como un periodista independiente. La revista Vanguardia anuncia su último número justamente el próximo día lunes. ¿Qué significa eso en este espacio, en esta discusión de la ley de comunicación? Si la revista Vanguardia cierra como consecuencia de que entre en vigencia la ley de comunicación, es pues lamentable que cierre la revista Vanguardia. Y como demócrata, pues a mí me da pena la ausencia de un medio de comunicación investigativo como Vanguardia. Y yo creería que un gobierno democrático debería lamentar el cierre de un medio de comunicación. Vamos a tener elecciones en febrero del próximo año. ¿Cuál va a ser un poco la propuesta que lleve adelante Creo para esas elecciones? No quiero anticipar las decisiones del movimiento que ¿Porque deberá no las tiene o tomarlas. por qué? No, porque deben de ser tomadas de acuerdo con las instancias correspondientes a los estatutos de Creo y al Código de la Democracia. Mis opiniones son mías, exclusivamente mías. Bueno, vamos a enfrentar ese proceso democrático con el interés de captar la mayor cantidad de espacios posibles, tanto en alcaldías como en concejalías, prefecturas y también en las juntas parroquiales. Ahora, ¿usted cree que hay la posibilidad de algún éxito en esa elección? Por supuesto que sí. ¿En base Estamos a qué considera trabajando usted que eso, hay la posibilidad de eso? sobre la base de que Creo es un movimiento político nuevo, pero que trabaja todos los días en construir esta red territorial a nivel nacional. Vamos a ir a un corte comercial, voy a volver tras la publicidad para continuar con este diálogo con Guillermo Lasso. Y vamos a plantear preguntas de carácter económico y claro, el tema del momento, las relaciones internacionales del Ecuador. Ya retornamos. Vamos con la segunda parte del programa y nos proponemos analizar dos asuntos fundamentales, la economía en el país y el tema de las relaciones internacionales alrededor del caso del señor Edward Snowden. Señor Lasso, ¿hay algunas señales de que eventualmente el gobierno comienza a dar pasos para atrás en lo que tiene que ver con la relación con la banca? Ahora ha autorizado que ciertos servicios de la banca sean cobrados. ¿Cómo lee usted eso? ¿Cómo interpreta eso? Yo creo que esos son detalles de la economía. Me gustaría ir a algo más profundo de la economía que usted lo planteó como introducción, y es el modelo de desarrollo del país. Lo dije en campaña, lo repito ahora, y en alguna manera el presidente de la República ha hecho una declaración coincidente con mi inquietud, en el sentido de que la economía ecuatoriana es altamente dependiente a los precios del petróleo. Y esto no lo ha sido en este gobierno, lo ha sido en muchos gobiernos en la era democrática. Y esa es una preocupación que debemos de tenerla, estudiarla, analizarla. Por eso yo propuse y propongo la necesidad de diversificar la economía ecuatoriana para no depender de los precios del petróleo, hoy en un muy buen nivel, por encima de los $90 el barril de petróleo. Y el segundo elemento del cual depende la economía ecuatoriana es del endeudamiento público. Hoy ya la deuda pública ha crecido a $20.000 millones, cerca de un 25-26% del tamaño de la economía. No es una amenaza en el inmediato plazo, pero eso nos debe de llevar a pensar en la necesidad de diversificar la economía. En alguna medida el gobierno habla del cambio de la matriz de producción del país, la matriz productiva. Yo lo entiendo como una coincidencia con mi propuesta en materia económica en cuanto a la necesidad de diversificar la economía. Pero hay señales de los últimos días que a mí me preocupan mucho y es respecto de las relaciones internacionales. Vamos a ir a eso y permítame que le insista en torno al tema de la banca, porque la banca es un elemento fundamental para dinamizar la economía, para llevar adelante esto que usted acaba de señalar. Y el momento en que se redujeron las utilidades de la banca,
la banca se achicó. De alguna manera, en este primer trimestre, la condición de la banca fue un poco mustia, digámoslo así, gris. ¿Hasta qué punto esto que acabo de mencionar respecto a los servicios de los bancos es una forma de soltar eso que es fundamental, ese combustible que es la banca para la economía? La capacidad operativa de un banco está en función de su solvencia, de su patrimonio, y el patrimonio se construye sobre la base de las utilidades. Si no hay utilidades, se restringe, como ya usted lo señala, la capacidad operativa de los bancos y el crédito. Y al restringir el crédito, se restringe la inversión y la generación de empleo en una sociedad. Por lo tanto, es un mal necesario la banca, es un mal necesario para algunas personas que lo miren así. Y es necesario tener una banca que crezca permanentemente para que contribuya con el desarrollo del país. ¿Usted advierte que hay una restricción en los créditos, en la concesión de Yo créditos? diría que la visión del gobierno es buscar restricciones a la banca privada y compensarlo a través de una banca pública, porque su visión es la visión de que el desarrollo se logra a través de todo lo que haga el Estado. Visión que no compartimos, por supuesto, pero que en alguna medida va a generar costos futuros al país. ¿Pero usted advierte que la banca pública está en capacidad de enfrentar ese desafío? Yo diría que ese desafío está en función de los precios del petróleo. Si los precios del petróleo siguen altos, probablemente la banca pública podrá suplir eso que obligadamente está llevando una restricción del sector privado, pero eso no es ilimitado. Ahora, esta capacidad que ha tenido el gobierno, casi 150.000 millones de dólares durante todos estos mandatos o estos periodos presidenciales del presidente Correa, hay un momento en que comienza a agotarse, comienza ya a no fluir con la misma intensidad de antes. Y hay ciertas señales como esta necesidad de promover el tema de la minería, el jaguar latinoamericano que le dijeron al presidente en Alemania. Vea, Andrés, es bueno buscar en la historia algunas lecciones importantes para entender el presente y comprender lo que puede suceder en el futuro. En la década de los 70, el Ecuador vivió también lo que se llamó el festín del petróleo y vivió también lo que se dio en llamar el endeudamiento agresivo. ¿Qué vino después de la década del 70? Una grave crisis en la década de los 80, que fue una década prácticamente perdida para el Ecuador. Por lo tanto, ahí en la historia hay muchas lecciones que debemos aprender. Por eso yo insisto en la necesidad de diversificar la economía, de apoyarnos mucho más en ese espíritu emprendedor de cada ecuatoriano, respetar la libertad individual de cada ecuatoriano de poder desarrollarse y poder crecer en el ambiente y en las condiciones que él considere adecuadas y no poner tanta limitación, tanta reglamentación que viola la libertad individual y la capacidad de emprendimiento de los ecuatorianos. Por otro lado, para diversificar la economía es necesario integrarnos al mundo. Lo he dicho y lo repito nuevamente, más Ecuador en el mundo que implica más ventas del país hacia el exterior, más ventas de todo lo que somos capaces de producir por los efectos de la naturaleza y la capacidad creativa del ecuatoriano. Y más mundo en el Ecuador en términos de mayor inversión. Suplir la falta de capitales locales con capitales externos que nos ayuden a desarrollar el país y a generar empleo como la mejor herramienta para luchar contra la pobreza. Yo le mencioné esa declaración que hizo un funcionario del gobierno alemán cuando visitó el presidente Correa a la canciller con un grupo de empresarios. Este funcionario hizo una declaración en el sentido de que el Ecuador era el jaguar latinoamericano. Daría la sensación, por lo tanto, de que ese empuje del sector público ha beneficiado y los empresarios son felices. Mire, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a usted que el presidente Correa, desde el punto de vista económico, en las circunstancias de un alto precio del petróleo, ha sido eficiente en el manejo de la economía. Pero es que ese alto precio del petróleo no es indefinido, en algún momento va a terminar y debemos de producir ese cambio de modelo de desarrollo, de empujar una diversificación de la economía. Y esa diversificación de la economía requiere una integración con el mundo global, requiere de acuerdos de comercio con Europa, acuerdos de comercio con los Estados Unidos, acuerdos de comercio para generar oportunidades de inversión y de empleo y así luchar contra la pobreza en el Ecuador. ¿Por qué los empresarios están haciendo dinero? ¿Por qué están ganando plata?
¿Las Bueno, condiciones son estas las que usted Bueno, refiere? si los empresarios con eficiencia Sí, claro. están manejando sus empresas y aprovechando las circunstancias del país, pues yo no veo nada censurable, me parece muy bien. Ojalá que fortalezcan sus empresas y eso sí, ojalá que tengan claro que esta no es una fiesta que va a durar mucho tiempo. Esta fiesta tiene un límite y el límite se llama el precio del petróleo y el endeudamiento público. No es algo ilimitado. ¿Usted está esperando entonces que la fiesta termine? ¿Que esta borrachera termine? Pero vea, Andrés, volvamos a mi argumento. Veamos en la historia lo que pasó en la década de los 80, luego de vivir una gran década de los 70, con un alto precio del petróleo y con un agresivo endeudamiento público. Esas fiestas terminan, no son ilimitadas, tienen un límite y ese límite se establece en el precio del petróleo, se establece en políticas internacionales como por ejemplo el tema de los estímulos de los Estados Unidos a su economía a través de emisión monetaria, estímulos que ya han anunciado que van a concluir y que de alguna manera van a afectar a los países emergentes como el Ecuador. Y también el endeudamiento tiene un límite en la capacidad de pago del país y la capacidad de pago está en función también de los ingresos petroleros. Ahí tendría que preguntarle, porque usted ya refirió hace unos instantes el tema del endeudamiento, pero más con la mirada, con la atención puesta en lo de China. ¿Eso puede tener también en algún momento dificultades? Por supuesto que sí. ¿Sobreendeudamiento con China? Por supuesto, a ver, en primer lugar, seamos claros, el tomar deuda de China no tiene nada de malo. Lo que tenemos que ver es cuáles son esas condiciones. Por ejemplo, a mí me preocupa que las condiciones no sean absolutamente transparentes y de conocimiento de todos los ecuatorianos. Yo no me siento en la capacidad de analizar las características del endeudamiento chino porque no hay una información pública que me permita hacer un análisis responsable del tema. Sabemos que se ha prendado petróleo, pero no sabemos en qué condiciones, en qué cantidades. Por lo tanto, el endeudamiento chino, por ser chino, no tiene nada de malo. Son las características de ese endeudamiento y las condiciones la que lo harían bueno o malo. Ahora, un país no puede pensar que su desarrollo se logra solo sobre la base del endeudamiento, porque eso tiene un límite. Un país se desarrolla sobre la base de esa capacidad productiva de su sociedad, esa capacidad productiva que nace de la creatividad y de la libertad de cada ecuatoriano de poder llevar adelante el proyecto que él crea que es necesario para desarrollar su vida. Por eso yo insistiré siempre en la necesidad de un cambio de modelo, apoyándonos mucho más en la diversificación de la economía. Y esa diversificación de la economía requiere una integración al mundo para lograr unos mercados mucho más amplios. Y para poder integrarnos al mundo requerimos estos acuerdos de comercio y condiciones internas que permitan que los empresarios puedan llevar adelante nuevos negocios, nuevos emprendimientos para generar empleo. Eso es lo que ocurre en la macroeconomía, en la gestión gubernamental, en las decisiones de ese orden. Pero ¿y qué ocurre con el ciudadano, el hombre de la calle? ¿Hay el riesgo de que estemos sobreendeudando a los ecuatorianos? Que el tema de las tarjetas de crédito, esta proliferación de cooperativas de ahorro y crédito, la existencia de chulqueros que al parecer está en distintos lugares del país, puede estar creando una economía falsa. O sea, en esta fiesta a la que usted se refirió, eventualmente nos endeudamos mucho. Yo diría que es una economía informal a la que el Estado le resulta difícil llegar. Y usted señala un punto que me lleva a hacer una reflexión en voz alta. Muchas veces, claro, es muy fácil reglamentar lo formal, lo que vemos, lo que existe, lo que requiere la autorización de una superintendencia, de un ministerio, de un organismo del Estado. Pero el Estado no llega a controlar aquello que está subterráneo, aquello que no ve, aquello que es subterráneo, como por ejemplo el chulquero, aquellos que someten a los comerciantes minoristas de los mercados. Cuando yo visitaba el año pasado el mercado mayorista de San Roque, uno de los comerciantes minoristas me decía, por aquí vienen los chulqueros y nos prestan a tasas de interés del 20% con mensual y con unas presiones de cobro que violan los derechos humanos de las personas. Eso es consecuencia de poner unas excesivas reglamentaciones en el sistema formal, concretamente en la banca, que lleva al minorista finalmente
a trabajar con la informalidad, con el chulquero. Pero esta fiesta, porque me parece que la figura es válida, esta bonanza, eventualmente puede estar provocando una especie de cápsula, una especie de condición falsa. Y quizás el ejemplo más práctico para entender eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los equipos de fútbol. Usted ve que están en una crisis muy importante, algunos de estos equipos. Y es porque, claro, tenían plata y tenían la posibilidad de contratar jugadores carísimos. Ahora viene el momento de pagar. Y eso se puede estar presentando en otras esferas, en otros escenarios de la vida nacional. Hay una frase que he leído en algún libro, y no lo recuerdo en este momento, que dice: cuando baja la marea vemos realmente si... El nivel, ¿no? Claro, cuando baja la marea vemos si realmente las personas están adecuadamente vestidas o no. Cuando baje la marea de la economía, ahí veremos la realidad. Es lo que se llama la burbuja, claro, que se produce en la vivienda y en otros ámbitos. Pero una sociedad inteligente tiene que adelantarse a esos hechos, fortalecer su economía para eliminar esas vulnerabilidades como la dependencia en el precio del petróleo. Por eso mi propuesta, la propuesta de diversificar la economía, apoyándose en el espíritu emprendedor de cada ecuatoriano. Por eso mi propuesta de no apelar a una reforma tributaria cada año para poder sacar más recursos del sector empresarial, más recursos de la capacidad emprendedora de cada ecuatoriano. Bueno, hay que emprender todo esto que usted refiere para poder mejorar las condiciones de la economía, hay que hacer emprendedores, hay que hacer negocios, en fin, pero luego viene la siguiente parte, que es que hay que vender. Y usted refería el tema del comercio exterior. Ahora vamos a asistir a un periodo complejo en la relación con los Estados Unidos en ese rubro, en comercio exterior, ¿o qué cree usted frente a esta decisión de renunciar a las preferencias arancelarias andinas? Desde mi punto de vista son señales preocupantes, porque el Ecuador debería estar más bien en la línea de impulsar acuerdos de comercio con todas las regiones del mundo. Me parece que el Ecuador debería estar en la Alianza del Pacífico, mirando al Asia, mirando a Australia, mirando oportunidades de inversión. Los países de la Alianza del Pacífico han crecido en su conjunto mucho más que los países del Mercosur. Y su comercio interno ha crecido mucho más de los países del Mercosur, donde ha decrecido el comercio intrapaíses miembros de esos bloques comerciales. Y claro, ahí viene mi preocupación y lo que nos debería de preocupar a todos los ecuatorianos. Renunciar al ATPDA más allá de lo que implica económicamente 23 millones de dólares es lo que implica en cuanto a la visión del gobierno. Es decir, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿A cerrar el país? ¿A cerrar el país en un mercado tan pequeño? Difícil diversificar la economía si no nos integramos al mundo, si no nos abrimos al mundo, si no negociamos nuestros productos en Europa, en el Asia, en los Estados Unidos. Y para eso es necesario desarrollar buenas relaciones con todos estos países, no meternos en innecesarias confrontaciones. Bueno, pero desde la otra orilla dirían quienes están escuchándonos y son cercanos al régimen que la soberanía no tiene precio y que lo que ha ocurrido con los Estados Unidos en esta presión, en esta especie de chantaje, tenía que tener una respuesta como la que ha tenido. Yo creo que la soberanía que más nos debe de preocupar es la soberanía de un padre de familia en el Ecuador que no tiene cómo sostener a sus hijos, a su familia sobre la base de su propio esfuerzo. No podemos condenarlos a depender de subsidios. No, necesitamos crear oportunidades, crear empleo y la posibilidad de que puedan desarrollarse en su propio país, encontrar el gran sueño para ellos y su familia en el Ecuador. Por lo tanto, es necesario pensar en esa soberanía de aquel padre de familia que requiere sostener a su familia sobre la base de su esfuerzo, de su trabajo. Este incidente que ha ocurrido por el tema Snowden, de que vamos a hablar más adelante, ¿usted cree que afecta las relaciones del Ecuador con los Estados Unidos, no solamente en este rubro comercial, que ya es fundamental, que ya es indispensable, es de una gran trascendencia, sino en otros órdenes de la relación? Bueno, yo creo que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y sin duda alguna que somos un país soberano y debemos de ser libres en tomar nuestras decisiones, pero también debemos de ser un poco prudentes y darnos cuenta de cuál debe ser el manejo con nuestros principales socios comerciales y la dependencia que el país tiene de esas regiones, de esos grupos de países o de ese país en concreto. A mí sí me preocupa que se lastimen esas relaciones y que esas relaciones terminen afectando el desarrollo de la economía ecuatoriana y la generación de oportunidades
de lucha contra la pobreza. Cuando se conoció de esta solicitud de asilo que eventualmente ha planteado el señor Snowden, uno de los argumentos del canciller Patiño era el de privilegiar los principios frente a los intereses. Desde su perspectiva, ¿cuál es la dimensión de estos dos valores, principios e intereses? Yo le diría a usted que he escuchado las declaraciones del ministro Serrano. El ministro Serrano ha dicho el Estado ecuatoriano sí realiza escuchas telefónicas, sí interviene en información sobre internet, sobre mensajes, dentro del marco de la lucha contra la delincuencia para proteger la seguridad nacional. Y yo digo, me parece que es una declaración respetable, me parece que un Estado debe de preocuparse de la seguridad de los ciudadanos. Pero es que esa es la misma razón que tiene los Estados Unidos para crear sus mecanismos de inteligencia que proteja a su sociedad de los ataques terroristas de los que ha sufrido los Estados Unidos desde el año 2011. Por lo tanto, ahí hay un principio fundamental, que es trabajar por la seguridad de los ciudadanos. Yo me pregunto, ¿qué diría el ministro Serrano si un funcionario de inteligencia, de los organismos de inteligencia del Ecuador, revela información estratégica secreta, reservada a través de la prensa? Sin duda alguna le aplicarían el Código Penal. Claro. Presuntamente el señor Snowden ha cometido ese delito. Digo presuntamente porque no ha sido ni juzgado ni condenado. En todo caso, en un manejo de buenas relaciones con países amigos, que es el principal socio comercial, deberíamos de tener cuidado de actuar con coherencia, porque ellos también lo hacen en función de proteger la seguridad de sus ciudadanos. ¿Usted se siente escuchado, se siente perseguido, espiado por autoridades del gobierno o por sistemas de inteligencia del gobierno? Definitivamente que no. ¿Nunca ha sentido ninguna? No, en lo absoluto, y tengo que ser absolutamente sincero en esto. No me siento ni perseguido, ni escuchado, ni seguido. Además, yo creo que se aburrirían escuchando mis conversaciones. ¿Pero y por qué cree usted? ¿Porque es cercano al gobierno, le podría decir yo? No, en lo absoluto. ¿No es peligroso para el régimen? No. Yo creo, yo me siento tranquilo, no me siento perseguido en lo absoluto, porque no soy una amenaza para la seguridad nacional. Voy a ir a un corte comercial, se nos ha quedado el tema Snowden y claro, conocer algunos elementos en torno al tema diplomático de esta situación que vive el país. Hacemos un corte y volvemos en un instante. Vamos a presentar a continuación el segmento del programa En la Polémica con Guillermo Lazo para conocer su apreciación respecto al caso Snowden. Ya hemos hablado algo sobre lo que ocurre desde la perspectiva de este renunciamiento que ha hecho Ecuador a las preferencias arancelarias. Un tema se nos quedó ahí pendiente y luego vamos al tema diplomático. Y es que el Ecuador ha planteado la posibilidad de compensar a los exportadores, a los empresarios cuyos productos ingresaban bajo el esquema ATPDA, compensar con un nuevo sistema tributario, un nuevo esquema de atención en impuestos. A ver. Lo que he escuchado y he leído en la prensa es que el gobierno estaría pensando en un proyecto de ley urgente que en alguna medida reviva lo que en la década de los 70 se llamaron los certificados de abono tributario. Aquellos estímulos fiscales a los exportadores. ¿Qué pasó en la década de los 80? Como ya lo referí. Cae el precio del petróleo y, entre otras cosas, elimina los estímulos o subsidios a las empresas. Por lo tanto, ese no es el camino. El camino es vivir de la realidad, no crear una especie de respiradores artificiales para los sectores productivos. La realidad es que el sector productivo, que ha hecho un esfuerzo por abrirse un espacio en el mercado internacional, continúe siendo competitivo. Al presidente de la República lo he escuchado decir: no podemos estar en Alianza del Pacífico porque tenemos como moneda el dólar. Yo le diría, eso no es correcto. Los países que están en Alianza del Pacífico tienen monedas propias, sí, pero esas monedas han sido estables, y no solo estables, muchas se han apreciado. Por lo tanto, el elemento competitivo para exportar no solamente es la devaluación, hay otros elementos, la tecnología, el no cargar de impuestos a los exportadores. No se puede exportar impuestos. Por ejemplo, un exportador, cuando importa insumos necesarios para producir lo que luego exporta, paga el impuesto a la salida de divisas. Ese tipo de impuestos no pueden existir para los exportadores. Yo diría para ningún ecuatoriano, pero de manera especial
para los exportadores, porque no se puede exportar impuestos en el país. A mí me preocupa escuchar de una ley especial para crear estímulos y subsidios ahora a los empresarios, porque es crear esa respiradora artificial del cual no puede vivir un sector productivo. Ahora, hemos hablado de la exportación, aquello que se produce como consecuencia de esta decisión del gobierno del presidente Correa. Pero ¿y qué ocurre desde la otra perspectiva, en el sentido de que los productos norteamericanos que vienen al Ecuador, es probable que también tengamos dificultades? ¿Usted cree que puede haber alguna limitación en ese orden? Bueno, en un momento dado el gobierno puede establecer a través de una política arancelaria limitaciones, pero no he escuchado ninguna declaración en ese sentido. Más bien una represalia desde los Estados Unidos. ¿Usted sabe lo que ocurre con el lobby en el Parlamento norteamericano? No creo que los Estados Unidos establezca algunas limitaciones para vender productos americanos al Ecuador. Ahora, esto puede tener vasos comunicantes. Usted sabe el esfuerzo que ha hecho el gobierno para tener un mercado con Europa. ¿Es posible que se contamine de alguna manera esto que estamos atravesando? No creo que haya una contaminación, pero a mí me preocupa respecto de Europa, que en diciembre del 2014 van a terminar las preferencias arancelarias que tiene el Ecuador, y productos como derivados o creados o producidos por la industria pesquera de pagar cero arancel, probablemente se les imponga un arancel. O sea, habrá consecuencias, ¿cree usted? Claro, por supuesto. Por eso es indispensable, es urgente llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero las señales que se nos envían son señales que, si bien hay buenas declaraciones políticas como las que hizo el presidente de la República, luego hay acciones que de alguna manera contradicen esa voluntad política, y aún declaraciones del propio canciller que cuestiona la posibilidad de un acuerdo con Europa. La situación de la embajadora Celi se le vuelve muy compleja. No olvidemos que ella ha trabajado, ¿qué será?, 9 meses probablemente, en un lobby para abrir esta opción de una renovación de las preferencias arancelarias. Ahora se le vuelve muy complicado. Yo creo que la embajadora es una buena funcionaria que ha tratado de hacer su mejor esfuerzo para contribuir a la renovación del ATPDA, pero los hechos políticos la superan a ella. ¿Y qué significa eso? ¿Que tendrá que dejar esa misión? No, yo no quiero anticipar qué es lo que debería hacer ella, pero a mí lo que me preocupa es lo que va a suceder con la economía ecuatoriana si nos seguimos aislando del mundo. ¿Y eso es lo que está ocurriendo ahora? Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, desde la perspectiva diplomática, ¿es un aislamiento también esto que se ha producido con estos anuncios contradictorios respecto al asilo o no del señor Snowden? Yo creo que lo que está sucediendo en relación con el señor Snowden, y que no debería de suceder porque aspiraría a que el gobierno nacional no le conceda el asilo al señor Snowden. Usted no es partidario, usted no le daría el asilo a Snowden. No, porque ya comenté la analogía de lo que sucedería con algún funcionario ecuatoriano de inteligencia que revele información a través de un medio de comunicación. Debemos de ser coherentes y no facilitar el desarrollo de este tipo de actividades que pudieran haber sucedido por una inocencia del señor Snowden o por alguna perversidad, pero sin duda alguna está trabajando en función de poner en riesgo la seguridad de su país, la seguridad de la lucha contra el terrorismo en su país. Por lo tanto, yo creo que el Ecuador no debería de conceder ese asilo, y además porque de alguna forma debemos de cuidar las buenas relaciones con nuestro principal socio comercial. ¿A usted le incomoda las declaraciones y las referencias que hace respecto a política internacional del señor Assange desde Londres? Por supuesto que sí. A cualquier ecuatoriano nos debería indignar la pretensión del señor Assange de convertirse en vocero del Ecuador, anunciando que el señor Snowden viaja por ruta segura con un documento que garantiza su seguridad emitido por el Ecuador. Me parece que eso es una insolencia de una persona a la que se le ha dado asilo, que reside en una embajada del Ecuador y que no deberían de permitirle la pretensión de convertirse en vocero del Ecuador. Eso es inadmisible. Ahora, desde la perspectiva de otros lectores de lo que ocurre alrededor del señor Snowden, hay quienes consideran que es un héroe en atención a que ha descubierto toda esta capacidad de infiltración, de espías, de intersección que hacen los Estados Unidos. Yo creo que se vive en el mundo un momento
de alguna manera un momento donde se aplaude la anarquía, se aplaude las actuaciones en contra del establishment, en contra de lo establecido, en contra de la organización del Estado, en contra de sus instituciones regulares, y lo vemos con muchas expresiones a lo largo del mundo, pero actuando con prudencia, actuando con seriedad, no deberíamos de dar lugar al desarrollo de ese tipo de actividades que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ahora, el tema del asilo al que usted se refirió hace pocos instantes tiene que ver con la protección de la vida de un ser humano. Este señor Snowden podría ser calificado, eso tiene que resolver si se da o no el asilo, ser calificado de un perseguido político. ¿En esas circunstancias no cree que cabe un asilo? Mire, yo creo, desde mi punto de vista, que no está en riesgo la vida del señor Snowden. Yo creo que los Estados Unidos es un país democrático, respetuoso de la libertad, respetuoso de los derechos humanos, y no creo que la aplicación de la ley o la búsqueda de la aplicación de la ley ponga en riesgo la vida de un ciudadano americano. No sé la legislación, pero la traición a la patria puede conducir incluso a la pena de muerte. Bueno, pero eso luego de una decisión cuando haya de un una juez, definición cuando de un juez, haya un claro. debido proceso, pero no durante la etapa actual. Ahora, una presencia pública del Ecuador y de su presidente en el escenario mundial, sin duda prende los reflectores alrededor de esa figura. ¿Hay la posibilidad de pensar que esto lo convierta a Rafael Correa en un líder en América Latina? Yo creo que el Ecuador lo que necesita es reducir su nivel de pobreza, no colocar a su presidente en el escenario mundial con la mayor cantidad de reflectores, destacando su personalidad. Yo creo que la mejor manera de destacar esa personalidad es a través de una eficiente lucha contra la pobreza y no metiéndonos en líos y en problemas a los que nadie nos ha llamado. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante y seguimos con esta entrevista, una edición especial del programa En la Polémica con Guillermo Lazo. Ya volvemos. Vamos entonces con el segmento final del programa. Quisiera pedirle una información respecto a una noticia que ha sido publicada en las últimas horas, en los últimos días, y tiene que ver con una presencia del Banco de Guayaquil en Panamá. ¿En qué consiste estos capitales ecuatorianos en un país centroamericano? Bueno, esto no es algo nuevo, esto es algo, es una inversión que el Banco de Guayaquil la tiene ya desde algunos años atrás, y lo que está haciendo es un relanzamiento estratégico de su subsidiaria debidamente aprobada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador en Panamá. ¿Y es con el mismo nombre, con Banco de Guayaquil, se presenta? Se llama Banixi. ¿Y qué servicios da? ¿Cuál es el espacio, el territorio que va a ocupar? Yo creo que esa declaración ya le corresponde al presidente del Banco Guayaquil. ¿Usted es partidario de la despenalización del consumo y porte de drogas? Yo creo que es un tema que merece un debate. Mi primera reflexión respecto al tema es que el Ecuador solo no puede tomar una decisión si no es un acuerdo regional, un acuerdo global para el tratamiento de las drogas. Yo creo que es difícil para cualquier país del mundo tomar una decisión de manera aislada si no es un acuerdo global. Pero el narcotráfico, estas mafias, estos carteles, estas redes, prácticamente han copado a sí mismo el mundo político, el mundo de la justicia, el mundo empresarial, financiero. Entonces, Guillermo, ¿no le da la sensación de que ante una guerra perdida, como dijo el doctor Rodrigo Borja, es mejor ya liberar esto? Yo creo que hay que reflexionar, hay que pensar sobre el tema. Lo que yo quiero decir es que el Ecuador no puede aislarse y tomar una decisión independiente de los acuerdos regionales y globales. Lo que me llama la atención, ya que usted toca el tema, es que en el Ecuador se ha llegado a reglamentar cuál es el límite máximo permitido para que un ciudadano pueda portar droga y pueda consumir. Así es. Me llama la atención que... Esperemos que pase el avión porque es importante escucharle eso. A ver, ¿y qué es lo que le llama la atención? Me llama la atención que en un día domingo no se pueda comprar alcohol, pero sí se puede portar droga. Y claro, también hay la posibilidad de que mañana, cuando vayamos a una recepción, a alguna invitación, así como se brinda un vino, se brinda una copa, nos puedan brindar también una marihuana o una cocaína. Eso va a ocurrir. Espero si es que las cosas van por ese camino. Espero que no llegue ese día en beneficio de la juventud ecuatoriana. A mí me parece que hay que tomar este tema con
con definición, porque de lo contrario los carteles, mire la cantidad de gente que muere como consecuencia de esto. Yo no digo que no, no me niego a tocar el tema, pero creo que cualquier resolución de un país tiene que ser un acuerdo regional o global, por supuesto que sí. Y hay un acuerdo que hay que discutirlo con los grandes consumidores de droga también, que tienen que asumir la responsabilidad de cuidar a su propia juventud en sus países y no pensar que la exclusiva responsabilidad es los países productores o países de tránsito de droga. Vamos a terminar una última consulta respecto a un tema que ha tomado vigencia por una definición en los Estados Unidos, esto del matrimonio igualitario. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos no es tanto a favor del matrimonio igualitario, sino a efectos de reglamentar los derechos de estos matrimonios en los estados donde se permite la unión de dos personas del mismo sexo. Así que esta decisión yo diría que no la tomo como una promoción del matrimonio homosexual, sino como el respaldo a los derechos de aquellos que deciden del mismo sexo unir sus intereses de vida en los estados en donde es permitido. ¿Cómo va a ser la oposición suya? Ya nos dijo algo al principio, pero la posibilidad de convocar marchas, movilizaciones, ¿eso no va con su temperamento? Bueno, esto no es un temperamento mío o no. Yo creo que la sociedad tiene distintos espacios para expresar sus puntos de vista. Uno es a través de la asamblea, otros a través de los medios de comunicación. Yo creo que las salidas a las calles son expresiones legítimas en una democracia y en un momento dado yo no descarto esa posibilidad. ¿No descarta salir a las calles? En lo absoluto. Un poco como lo que ocurre en Brasil, usted... No lo descarto en lo absoluto. Yo creo que son expresiones de una sociedad. Muy bien, vamos a terminar con esta última declaración de Guillermo Lasso. Él no descarta la posibilidad de salir a las calles también para expresar de un modo democrático su oposición al actual régimen. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Andrés. Guillermo Lasso en La Polémica. Gracias, hasta la próxima semana. Felicidades. Canal 1 presenta.